bienvenidos y muchas gracias por la asistencia y por hacer un hueco en vuestras apretadas agendas. Para aquellos que nos conocen, a IMQ Ibérica, pues una oportunidad más de seguir en contactos. Y para aquellos que no nos conocen, pues también una oportunidad de empezar a conocernos. Bien, dicho esto, vamos a intentar ver en el tiempo en el que dura este webinar. Bueno, pues vamos a hacer os voy a hacer una pequeña introducción donde veremos unos pequeños, no muchos, acrónimos de interpretación. Hemos diseñado un pequeño marco de seguridad y privacidad con las distintas normas ISO del mundo 27 y del mundo 29000 y los principios de protección de la privacidad. Para luego ya centrarnos básicamente en 27701, que es una serie de requisitos previos, la estructura, y revisaremos con un cierto detalle las distintas interacciones entre 27001, 27701 y RGPD. ¿Vale? Pues dicho esto, y sin más, vamos a empezar a ir avanzando. Aquí os he seleccionado 3 pequeños conceptos o acrónimos con los cuales os vais a ir enfrentando en el momento que iniciéis la lectura de 27701. Veréis la expresión PIMS, que ni más ni menos hace referencia al sistema de gestión de privacidad de la información. En 29134 os aparece una expresión que es el PIA, que es ni más ni menos que la evaluación de impacto en la privacidad, y encontraréis permanentemente expresiones PI, que es información de identificación personal. ¿Vale? Estas para mí son los 3 acrónimos con los cuales os vais a encontrar de manera más frecuente en el momento que iniciéis el proceso de lectura o de adopción o de planteamiento de adopción de 27701 como un estándar de privacidad. ¿Vale? Perdón. Llegado a este punto, simplemente comentar algo que todos estamos viviendo en primera persona y más desde la irrupción de la pandemia en nuestro mundo. Cada vez las tecnologías de la información, la digitalización, la aparición de nuevas herramientas cada vez más sofisticadas, el mundo cloud, el mundo inteligencia artificial, etcétera, etcétera, el mundo blockchain, están irrumpiendo en la vida de las empresas. Y todos nosotros estamos empezando a sufrir aspectos que afectan fundamentalmente a nuestra privacidad. ¿Vale? Y entendiendo por privacidad desde aquel email que recibimos sin saber de quién es, perdón, a todas esas llamadas telefónicas de distintos operadores o de distintas empresas y distintos contact centers vendiéndonos nuestros productos y que nosotros nunca acabamos sabiendo exactamente quién ha sido el que ha facilitado nuestros datos de carácter personal para que este tipo de empresas contacten con nosotros. ¿Vale? Desde el punto de vista empresarial, todas las organizaciones tenemos por delante la gran tarea de dar respuesta a estos nuevos derechos y garantizar tanto un tratamiento adecuado de los datos de carácter personal como una protección suficiente de los mismos. ¿Vale?
el marco que hemos diseñado y que hemos trabajado para intentar aglutinar el mundo de la seguridad y el mundo de la privacidad, podemos ver distintas normas específicas en el mundo de la seguridad, como es 27001, que es el cuadro marco de gestión de la seguridad de los sistemas de información, 27002, que nos está alimentando de la explicación de los controles necesarios que tenemos que aplicar, y luego otro grupo de normas, 27035, 27005 y 27015, que una es mucho más específica para el sector o entornos financieros, otra muy orientada a la gestión de riesgo en la seguridad de la información. Y por la vía privacidad nos están apareciendo y nos han aparecido pues 27.018, 27.017, 27.015, súper orientadas o muy orientadas a la privacidad de la información en el mundo cloud. Y os pongo aquí una serie de normas como 29.100, 29.101, 151 y 29.134, porque han sido normas antecesoras a 27.001, donde en 29.101 se nos ha creado el marco para la privacidad de la información. En 29.151 empezamos a ver cómo es necesario abordar la privacidad de la información, y en 29.134 que nos habla del famoso PIA o análisis de impacto sobre la privacidad de la información y de los datos. Dicho esto, ¿vale? Comentar un poco por encima qué nos encontramos en cada norma. Vale, en 27.005 nos vamos a encontrar en todo el enfoque de gestión de riesgos, en 27.002 las prácticas de aplicación de la gestión de controles del anexo A de 27.001, y sobre el cual empezamos a generar nuestra declaración de aplicabilidad y nuestra norma básica en seguridad, que es 27.001 como sistema de gestión. ¿Vale? Por avanzar, tenemos que en 29.101 nos encontramos con el marco de seguridad de la información, en 29.151 el código de prácticas para información de carácter personal, y en 29.134 las técnicas de seguridad y las directrices para la evaluación de impacto de la privacidad. Bien. ¿Por qué hacemos este repaso rápido sobre este conjunto de normas? ¿Por qué? Porque sencillamente 27.701 va a ser un anexo o un subproducto integrable dentro de 27.000. Con lo cual, es bueno que sepamos que nos aparecen todo este conjunto, o tenemos esta suite o grupo de normas con las cuales poder trabajar en distintos momentos. ¿Cuáles son los principios de protección de la privacidad que han sido enumerados en las distintas normas? Pues desde el consentimiento y adaptación, pasando por la legitimidad de propósito y especificación, la limitación de la recolección, la minimización de datos, limitación de uso, retención y divulgación, exactitud, calidad, apertura de transparencia y notificación, participación individual, rendición de cuentas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Dicho esto, ¿vale? Podemos, de alguna manera, en las siguientes transparencias que tenemos preparadas, entrar en el concepto de cada uno de estos principios, pero los vamos a saltar en aras a detenernos más en detalle en 27.700. ¿Vale?
Como ya os he dicho, 27.701 es una extensión para la gestión de la privacidad de 27.000. ¿Esto qué significa? Significa que es muy difícil implementar 27.701 si no tenemos implementado 27.000. ¿Vale? El objetivo de 27.701 es, además de, como casi todos los sistemas de gestión, de proporcionar orientación sobre la protección de la privacidad, de gestionar la misma y demostrar el cumplimiento de la normativa de privacidad, como es el Reglamento General de Protección de Datos en todo el mundo. Cuando os encontréis frente a 27.701, veréis que la norma dispone de una serie de anexos, todos ellos muy importantes. Y luego aprovecharemos para repasarlos, ¿vale? Decir que 27.701 va a ser considerado un anexo dentro del certificado de 27.000. ¿Vale? 27.701, obviamente, es aplicable a cualquier tipo de organización pública, privada, gubernamental o sin ánimo de lucro, pequeñas, grandes y micros, etcétera, etcétera. Y lo que está buscando es proporcionar orientación tanto a los responsables del tratamiento como a los encargados del tratamiento. Y nos proporciona orientaciones para la integración de 27.701 dentro de 27.000. ¿Vale? Como os he comentado, facilita el cumplimiento de las normativas legales vinculadas, ¿vale? Y sobre todo establece diferentes requisitos en función del rol que desempeña una organización, ya sea como responsable o como encargado del tratamiento. Y si además de responsable y es encargado del tratamiento, ambas dos son de aplicación. ¿Vale? Como creo que os he comentado, es necesario como requisitos previos la existencia o desarrollo de 27.000. ¿Vale? La implantación de 27.701 requerirá de una ampliación de los requisitos del cuerpo normativo de 27.001, una ampliación de los requisitos en alguno de los controles del anexo A de 27.001, la implantación de nuevos controles de seguridad del anexo A de 27.001 en el caso de los responsables del tratamiento y la implantación de nuevos controles de seguridad del anexo B en el caso de los encargados del tratamiento. ¿Vale? Descendiendo ya a los contenidos que nos propone 27.701, comentaros que está compuesta de 8 apartados y 6 anexos. En la cláusula 5 os vais a encontrar la correspondencia de los apartados 4 a 10 de 27.001, haciendo ampliación a los requisitos sobre protección de información de carácter personal, especialmente dentro del contexto de la organización, capítulo o requisito 4, y del 6, planificación, relativo a la planificación y gestión de los riesgos. Aparentemente no aportando necesidades adicionales en el resto de los apartados, es decir, el requisito 5 de liderazgo, 7 de apoyo, 8 operaciones, 9 evaluación de desempeño y 10 mejora continua. En la siguiente cláusula que os vais a encontrar de 27.701, ¿vale? Establece fundamentalmente, se amplían los requisitos sobre la protección de la información en los controles de la 5 a la 18. Si vemos el anexo A de 27.001 o tomamos 27.002 para la realización de nuestra declaración de aplicabilidad, veremos que vamos a encontrar una
trazabilidad de la 5 a la 18 en la cláusula 6 de 27.700. Simplemente hace una excepción sobre el control sobre la 17, que es relativo a continuidad de negocio, donde no se establecen medidas adicionales a las ya existentes. En la cláusula 7 os vais a encontrar todos los controles adicionales y la guía de implementación para los propietarios o responsables del tratamiento. En total con 4 objetivos de control y 31 controles. Y en la cláusula 8, todos los requisitos adicionales para los encargados de tratamiento con un total de 4 objetivos de control y 18 controles. ¿Vale? Luego nos vamos a encontrar una serie de anexos en la norma, ¿vale? Fundamentalmente el anexo D, donde os vais a encontrar fundamentalmente la vinculación de los distintos artículos del Reglamento General de Protección de Datos a cada uno de los objetivos de control establecidos en el anexo A de 27.001 o de 27.002. Y también establece una serie de trazabilidad respecto a 27.018, ¿vale? Y el anexo D presenta fundamentalmente un mapeado de las cláusulas y los artículos del RGPD, haciendo referencia al cumplimiento con las bases de legitimación, obligación de transparencia, información y ejercicio de los derechos correspondientes por parte del usuario, así como la designación del delegado de protección de datos. ¿Vale? Y me voy a detener un momento en el anexo F para que veáis cómo es inicialmente sencillo la integración de 27.701 en 27.000. Es decir, siempre que os encontréis seguridad de la información, política de seguridad de la información, sistema de gestión de la seguridad de la información, objetivos de seguridad de la información, riesgos, evaluación de riesgos, tratamiento de riesgos, realizad siempre la extensión a incluir y privacidad de la información. ¿Vale? Inicialmente, el concepto es fácil y sencillo. Yo en algunos casos, en algunas auditorías de 27.000, siempre le he recomendado a la organización que además de la gestión de la seguridad incorpore el criterio de privacidad, y en algunos casos también le recomiendo que incorpore el concepto de resiliencia o resistencia basado en 22.301. ¿Vale? Creo que el futuro de las organizaciones va a ser trabajar sobre el concepto de seguridad, privacidad y resiliencia. ¿Vale? Pero eso probablemente sea motivo de otro webinar. ¿Vale? Si ya tenemos delante de nosotros, porque tenemos implantado o hemos abordado la implantación de 27.001 y nos proponemos integrar 27.701, veréis que inicialmente es sencillo. El 4 de 27 se corresponde al contexto, en 27.701 lo vais a encontrar en el 5.2 y os vais a encontrar un requisito adicional. En el 5, liderazgo, lo vais a encontrar en el 5.3 y vais a ver que inicialmente no impone o no genera ningún requisito específico para el PIMS. En el 6 de planificación se va a corresponder al 5.4 y va a generar un requisito adicional. En el 7, apoyo, se va a corresponder al 5.5 y no va a necesitar requisito adicional. Y lo mismo con el 8 de operación, con el 9 de desempeño y mejora, que se van a corresponder con el 5.6, 5.7 y 5.8. Es decir, 27.701 y nos
la norma nos está gestionando directamente toda la trazabilidad entre requisitos de norma, lo cual siempre es de agradecer. Respecto al famoso anexo A de 27.701 o 27.702, ¿vale? Como os he comentado, los A17 de continuidad de negocio se corresponderían al 614, que no necesita de ningún requisito específico, o al menos 27.701 no propone ningún requisito adicional o específico para privacidad. Sin embargo, en la totalidad de los requisitos o subrequisitos de 27.701 os vais a encontrar orientaciones adicionales que dice la norma, tanto a nivel de políticas, a nivel de organización, a nivel de recursos humanos y seguridad, gestión de activos, control de acceso, criptografía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con lo cual, la propia norma en sus anexos nos está dando el conjunto de herramientas para, de alguna manera, generar esa integración de una manera bastante sencilla o bastante asequible. ¿Vale? Si repasásemos un poco la norma, veríamos que en 27.000 nos genera el contexto de la organización en el capítulo 4 y a nivel de 521 dentro de 27.000 nos establece que debemos de hacer una serie de análisis para contemplar la legislación de privacidad aplicable, qué normativa nos aplica, si hay resoluciones judiciales, etcétera, etcétera. Al final, cuando todo el mundo realiza su contexto o el análisis del contexto de su organización, en líneas generales se está analizando cuáles son las variables políticas, las económicas, las sociales, las tecnológicas, las legales y las medioambientales. Pues si ya tenemos implementado 27.001, revisemos ese análisis estratégico que nos propone el 4.1 de 27.000, leamos detenidamente el 5.1.2 e integremos los conceptos de privacidad o las posibles cuestiones de privacidad dentro de nuestro marco tecnológico, dentro de nuestro marco legal o dentro de nuestro marco social. ¿Vale? A nivel de necesidades de expectativas y necesidades de las partes interesadas, por favor, no olvidaros de incluir las autoridades de supervisión. ¿Por qué? Porque fundamentalmente en el caso de una incidencia de seguridad hay que remitir y comunicar a la Agencia Española de Protección de Datos esa gestión o esa brecha de seguridad que se nos ha producido. Y tampoco nos podemos de olvidar, como una parte interesada más, la empresa que nos realiza el tratamiento y posibles contratistas. ¿Vale? En definitiva, como podéis ver, a nivel de capítulo 4, aunque se establezcan requisitos adicionales, son, digamos que, fácilmente gestionables. A nivel de alcance, que no se nos olvide, ampliar el alcance, incluyendo el concepto al concepto de seguridad de la información, el concepto de privacidad de la información. Si avanzásemos más, podemos ver que a nivel de comprender la organización y su contexto en el 5.2 de 27.000, ¿vale? Veríamos cuáles son los artículos del Reglamento General de Protección de Datos que podrían estar vinculados al 5.2.
Y si avanzásemos en la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, veríamos también los artículos del RGPD que nos están afectando. Y si avanzásemos en el 5.3, exactamente lo mismo, y en el 5.4, exactamente lo mismo. Recomendación que os hago a todos los asistentes: si tenéis implementado 27.000, pretendéis incorporar 27.701, o simplemente en vuestra vida de consultores vais a implementar o estáis implementando ambas normas. Bueno, el meollo fundamental de todo esto va a estar, como siempre, dentro del 27.001 en vuestra declaración de aplicabilidad. Y al elaborar o al revisar vuestra declaración de aplicabilidad, deberéis de ir incorporando aquellos requisitos de 27.701, ver su estado y revisar el grado de cumplimiento ¿vale?, de ese articulado del Reglamento Europeo de Protección de Datos, ¿vale? Hay artículos que se nos repiten a lo largo de, me parece que es del anexo D, de una manera más sistemática, y hay otros que los veremos, que vosotros mismos podréis ver que nada más que afectan a un determinado elemento, requisito o subcláusula de 27.701. ¿Vale? En cuanto al liderazgo, simplemente exactamente lo mismo. Es decir, si bien la norma nos dice que no hay observaciones o requisitos adicionales, yo aquí me he permitido hacer una pequeña observación o recomendación en el sentido y recordatorio de que la política de seguridad debe llamarse seguridad y privacidad, que debe estar disponible como información documentada, comunicarse a toda la organización y, obviamente, estar disponible en nuestra página web o, como determinemos, a todo el conjunto de nuestras partes, de nuestros grupos de interés. Y en cuanto a funciones, responsabilidades y autoridad, yo particularmente la recomendación es que la figura del DPO, ya sea interna o externa, debe figurar entre las funciones, responsabilidades y autoridades dentro de las organizaciones. ¿Vale? Si nos vamos al capítulo 6 de planificación, tengamos en cuenta lo que nos dice el 6.1 de 27.000 de acciones para abordar riesgos y oportunidades, que lo encontramos en el 5.4.1, ¿vale? No hay requisito adicional, pero si nos ha cambiado a nuestro análisis del contexto, obviamente acabaremos encontrando o bien riesgos, o bien oportunidades, o bien amenazas que sí debemos contemplar en el 6.1.1 de 27. En cuanto a la evaluación de riesgos, podemos aplicar un proceso integrado tanto de seguridad como de privacidad. Los podemos, si los tenemos de manera independientes, hacerlo de manera independiente y mantenerlos de manera independiente. Para mí, todo lo que sea fácil o susceptible de ser integrado, animo a todo el mundo a que realice esa integración. Y en cuanto al plan de tratamiento de riesgos, exactamente lo mismo. Me quiero detener un momentín dentro de el famoso SOA o Declaración de Aplicabilidad, donde tendremos que empezar, y es probablemente lo que nos genere más
más trabajo si nos lanzamos a integrar 27.701 en 27.001, en el sentido de que, tendremos que empezar a ajustar los controles de nuestra declaración de aplicabilidad con lo que nos está proponiendo 27.701. Recomendación, como en todas las declaraciones de aplicabilidad, las organizaciones establecen cuáles son aquellos controles que en función de su análisis de riesgo consideran que no son aplicables y los que justifican de su inclusión y le aplican qué controles consideramos necesarios. Como recomendación desde el punto de vista de auditor, os diría que en vuestra declaración de aplicabilidad, en el formato que tengáis, incorporéis qué artículos del RGPD os resultan de aplicación en función de la figura que tengáis, si sois responsable, si sois encargado del tratamiento o tenéis ambas dos, con el fin de que, fundamentalmente, cuando en un momento determinado realicéis una auditoría interna o bien una auditoría externa, lo tengáis todo pues muy bien integrado, ¿vale? Y en cuanto a objetivos y la planificación para alcanzarlos, bueno, debemos de empezar a pensar qué tipo de objetivos medibles somos capaces de encontrar asociados a confidencialidad, integridad y privacidad. No menciono el de disponibilidad de la información, porque el de disponibilidad de la información prácticamente me atrevería a decir que el 99,9% de las empresas lo tienen, y si no lo tienen, sí lo saben, y por fortuna, al menos en todas las empresas que a mí me ha tocado auditar hasta la fecha, la disponibilidad de la información está en unos porcentajes superiores al 99%, lo cual es una magnífica noticia. Muy bien. Lo mismo para el 5412 tenemos el artículo 32.2 del reglamento, y para el 5413 nos aplica el 31.1b y el 32.2. ¿Vale? En el caso del capítulo 7 de 27.001, soporte, recursos, competencia, concienciación, comunicación e información documentada, se aplican los requisitos establecidos en 27.001, ¿vale? Sí, os diría que en la parte de concienciación y comunicación se debe de realizar, como ya veremos, sesiones de divulgación y de sensibilización en esta materia. En el capítulo 8 de operación, con la planificación del control operacional, evaluación y tratamiento de riesgo, no hay cambios, todo nos viene del 6, de la evaluación, tratamiento y plan de tratamiento de riesgos, etcétera, etcétera. Y en el 8, la evaluación de desempeño, tampoco nos aplica con más, no encontramos ningún requisito adicional. Y lo mismo en el capítulo 10. ¿Vale? Me disculpáis que voy a beber un poco de agua. Bien. Como hemos visto en la introducción, los controles del anexo A de 27.001, de 27.002 y 27.701 los tenemos aquí. Con si nos generan cambios o no nos generan cambios. De la 15 a la 16 sí nos generan cambios,
sí nos generan requisitos adicionales, y el A17, continuidad de negocio no, y obviamente el A18 de cumplimiento legal nos afecta de plano. ¿Vale? Visto toda la lista de controles de la 5 a la 18 relacionados con los requisitos de 27.701, pues aquí tenemos donde no tenemos que hacer nada y donde tendremos que trabajarlo o aprovechar ya el trabajo hecho por nuestra organización en materia de adaptación al Reglamento General de Protección de Datos. ¿Vale? Si repasamos un pelín aquellos controles, a la 511 de 27.000 se corresponde el 6211 y es necesario la creación de una política relativa a la privacidad de seguridad de la información, autónoma o integrada con la actual que tenemos de seguridad de la información. Y en el A512 no nos genera cambios y fundamentalmente el artículo afectado es el 24.2 y cuando sean proporcionales en relación con las actividades de tratamiento entre las medidas relacionadas al apartado 1, se incluirá la aplicación por parte del responsable de las oportunas políticas de protección de datos. Bien, si nos vamos a los A6, veremos que nos afecta los cambios al 611, al 621, ¿vale? Y fundamentalmente al 6, que se corresponde con el 6311, que con su conjunto de artículos del RGPD relacionado. Y el 51F del reglamento nos habla de los principios relativos al tratamiento, que tratar de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos, incluido la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito, o contra la pérdida, destrucción o daño accidental mediante la aplicación de medidas técnicas o organizativas apropiadas. Si nos vamos a los A7, de recursos humanos y seguridad, fundamentalmente nos genera un cambio en el A722, donde se deben realizar acciones de concienciación e información específicas vinculadas a la privacidad de la información y los incidentes de privacidad. ¿Vale? Artículo MOIAR, el RGPD, el 311B, que es supervisar el cumplimiento de las políticas del responsable y del encargado del tratamiento, para la concienciación, la formación del personal que participa en las operaciones de tratamiento y en las auditorías correspondientes. En la parte de gestión de activos de la 8, vemos que nos va afectando a la 821, a la 822, 831, 832, 833, ¿vale? Y los artículos que nos empiezan a aparecer por aquí, pues son, entre otros, el 51F, que son los principios relativos al tratamiento de los datos personales, de tal manera que garanticemos una seguridad adecuada, incluida la protección contra tratamiento no autorizado o ilícito, o contra su pérdida, destrucción, daño, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si seguimos por no en la 9 de control de accesos, veremos que nos encontramos afectados el 921, el 922 y el 94 y el 942. Y artículos afectados, el 51F fundamentalmente. En los de criptografía, que se corresponden con los A10, implementar sistemas criptográficos requeridos por la legislación aplicable, así como aportar al cliente, en caso de que sea necesario, información sobre la propia implementación.
nos encontramos que todo esto lo encontramos en el 32.1a del reglamento que nos habla de seguridad del tratamiento y donde nos propone que se incluyan, entre otros, la pseudonimización y el cifrado de datos personales. ¿Vale? En cuanto a seguridad física y del entorno, que se corresponden con los A11, nos encontramos con el A11.2.7 y el A11.2.9. ¿Vale? Aquellos artículos que debemos de tener en cuenta, pues vemos que el 5.1f nos vuelve a aparecer, con lo cual nos lo acabaremos sabiendo prácticamente de memoria. ¿Vale? En cuanto a seguridad de las operaciones, centraros en el A12.3.1, ¿vale? En el A12.14.1 y en el A12.14.2, fundamentalmente aquellos artículos que tenemos ahí afectados son el 5.1f y el 31.1c, donde nos habla de la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a datos personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico. ¿Vale? En cuanto a seguridad de las comunicaciones, nos encontramos los A13.2.1 y el A13.2.4, ¿vale? Tanto dentro del tratamiento de esos datos, tanto dentro como fuera del sistema cuando sea necesario. Y los acuerdos alcanzados deben contener la obligación de confidencialidad con mención expresa a la exigencia del deber. De estos acuerdos deben incluir a trabajadores, a terceros y a cualquier otro parte interesada en el tema. Por parte de seguridad, pues nos encontramos también que los artículos afectados los veis ahí, fundamentalmente el 28.3b de la responsabilidad del tratamiento por el encargo. Por el encargado se regirá por contrato, que le vincule, establezca objeto, duración, naturaleza, finalidad, tipos de edad y categoría interesada y obligaciones de responsables. No se puede hacer nada. ¿Vale? Y en cuanto a los 14, adquisición y mantenimiento de sistemas, fundamentalmente nos encontramos con los A14.1.2 de información enviada a través de redes inseguras que deberían cifrarse. Bueno, tenemos que nos afecta el A14.2.1, el 14.2.2, que donde establece uno de los principios fundamentales que deben regir en todo desarrollo desde la implantación o desde la publicación, que es el principio de privacidad por diseño y la privacidad por defecto para todos aquellos nuevos proyectos de desarrollo que se lancen dentro de una organización. Los conceptos de seguridad y privacidad deben estar incorporados a esa aplicación desde el origen, ¿vale? Que es lo que nos nos propone la norma. En el 25.1 del RGPD encontramos el desarrollo del concepto de protección desde el diseño y por defecto. Y podemos seguir así por los A15 de relación con los proveedores, con sus artículos afectados, la gestión de incidentes de seguridad, súper importante, ¿vale? Puesto que además nos encontramos con una serie de artículos vinculados a la gestión de incidentes o brechas de seguridad en el artículo 90, en el artículo 33, por el cual disponemos de un plazo de 72 horas para comunicar a la autoridad
autoridad competente cualquier incidencia o cualquier brecha de seguridad, ¿vale? Que la comunicación al interesado de esta brecha debe de realizarse con un lenguaje claro, sencillo y explicando la naturaleza de esa posible violación de seguridad. Continuidad de negocio no nos genera ningún, como hemos visto, ningún requisito adicional en ninguno de sus controles. Y en relación a cumplimiento legal, nos está afectando el A1811, el 13, el 821 y el 823, ¿vale? Que nos están hablando de la que debemos de identificar las posibles sanciones derivadas del procedimiento o el procesamiento de datos de carácter personal, que se deben guardar registros históricos y que la organización que actúe como encargado del tratamiento debe permitir la revisión del cumplimiento de todas sus obligaciones relativas a la seguridad y a la privacidad y a los datos de carácter personal. Y el 1823, que nos está hablando de la revisión técnica de cumplimiento, incluyendo herramientas, incluyendo verificación directa, los test de penetración, test de vulnerabilidades, etcétera, etcétera. A mí en muchas ocasiones, durante un proceso de auditoría de 27.000, las organizaciones me preguntan si es obligatorio realizar un pentest o un test de penetración o un test de vulnerabilidades, etcétera, etcétera. Y yo a todas las organizaciones les contesto lo mismo. Aplicar sentido común, ¿vale? En la medida que, bien con mecanismos internos tuyos o bien con mecanismos de un tercero en modalidad de hacking ético, seas capaz de ir detectando vulnerabilidades sobre tus sistemas de información, más serio y más robusto va a ser el sistema que tienes implantado y sobre todo empecemos a pensar que hoy en día cada vez más los malos son muy malos. Los buenos vamos por detrás de los malos casi siempre. Y este tipo de test de vulnerabilidades, de test de penetración, de hacking ético, lo que nos están permitiendo es ver cómo de una manera sana y de una manera higiénica somos capaces de detectar ese conjunto de brechas de seguridad que tenemos en nuestra organización. Bien, creo que el objetivo de este webinar, de daros un baño general, genérico y desde el mayor detalle posible, a pesar de los tiempos que tenemos, creo que lo podemos haber cubierto de alguna manera.